Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Estamos de nuevo acá en este amanecer espiritual, donde estamos compartiendo y reflexionando sobre textos de la Bhagavad Gita, con la esperanza de estimular en nuestro corazón el deseo de transitar de nuestra vida actual hacia una vida que sea llevada de una manera un poco más cercana y consciente a la presencia del Señor Supremo en nuestra existencia. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 6 titulado Dhyana Yoga o el Yoga de la meditación, donde Krishna le está describiendo a Arjuna un procedimiento específico de tipo físico-mental que termina en meditación y después cae en un estado de samadhi o trance, absorto en la presencia de Paramatma, o sea, la superalma, el Señor Supremo dentro del corazón de todos, sin excepción. Toda entidad viviente tiene dentro de sí una expansión o una representación del Señor Supremo, independiente al alma o a la esencia espiritual que forma o constituye esa entidad viviente. Eso es importante. Independiente, la literatura védica dice que hay un árbol, en ese árbol hay dos aves, hay dos pájaros, y el árbol tiene muchos frutos, y el pájaro de abajo está entretenido comiendo los frutos, que están muy sabrosos, aparentemente. Y el pájaro de arriba está simplemente observando al pájaro de abajo cómo come cada fruto. Él no está haciendo nada, él está observando. Entonces este pájaro de abajo está tan entretenido en el deleite de su propio disfrute de los frutos que no se percata de la presencia del pájaro que está más arriba observando. Entonces se explica en la literatura védica que este pájaro de abajo es el alma que está entretenida en la ilusión del disfrute material a tal punto que no se percata de la presencia de Paramatma o de la superalma o del Señor Supremo que está situado allí también en el corazón, o sea, cerca de ella. Eso es importante comprenderlo porque nos evita la confusión de que el alma y Paramatma, o sea, el alma y la superalma, el alma y Dios, son la misma cosa. Ambos son pájaros, podemos ver, ¿no? En ese caso, hablo de la analogía, no son pájaros, pero en la analogía ambas son pájaros, pero no están en la misma posición. Ese es el detalle que distingue al Señor Supremo. El Señor Supremo está siempre en una posición superior. El Señor Supremo está en una posición de la cual nunca cae, nunca se deteriora, nunca se confunde, nunca se pierde, nunca cae en ilusión, nunca. Maya, la ilusión no puede tocar al Señor Supremo porque Maya es una energía del Señor Supremo. La energía no puede controlar al energético. Maya trabaja para el Señor Supremo. Maya es una sirviente fiel al Señor Supremo. Pero la entidad viviente condicionada o alma espiritual, desde su posición marginal, tiene la tendencia a caer bajo la ilusión de la energía material. Y en esa confusión, en esa ilusión, el último grado de confusión más sutil, es llegar a creerse que es Dios. Llegar a creerse que es Dios porque en el fondo de su corazón también hay un cierto deseo de querer ser el Señor Supremo. Si vamos a la literatura
que seguía el pueblo judío, lo que llaman los cristianos el Viejo Testamento, vamos a ver que allá en Génesis, la famosa serpiente, que es una representación de algo en específico, lo que les dice a Adán y Eva, son los nombres que se emplean en esa literatura, es que vendrán a ser como dioses. Esa es la promesa, o sea, vendrán a ser como dioses. Imagínense eso. Que alguien te diga, si haces esto, si te preocupas por tal conocimiento o lo que sea, lograrás ser como Dios. Eso es importante porque ahí hay un detalle muy significativo. Y es importante prestarle atención a los detalles. Si ustedes no prestan atención a los detalles, todo se deteriora. Por ejemplo, si usted tiene una relación de cualquier tipo, amigo, pareja, lo que sea, y usted deja de atender los pequeños detalles, esa relación se va deteriorando. Todo está construido de detalles. Su inmensa casa está hecha de pequeños detalles, granitos de arena, granitos de estos pedacitos de madera que se ensamblan juntos y forman todo lo que usted conoce como una gran construcción. Su cuerpo está hecho de células, o sea, de pequeños detalles. Los pequeños detalles, cuando se pasan por alto, destruyen incluso nuestra práctica espiritual. No, o yo no voy a leer, yo no voy a escuchar sobre el Señor Supremo, porque ¿para qué? No es necesario hacerlo diario. Si yo me siento ya bien posicionado, estás descuidando un pequeño detalle que tienes que ser cuidadoso. A veces eso pasa también en la relación discípulo-maestro. Cuando usted acepta a alguien como maestro, usted ya debe saber que el trato cambia. El amor sigue siendo el mismo, pero por protocolo su posición cambia. Entonces usted ahora debe saber que el maestro tiene la autoridad de decirle todo claramente, pero este todo implica también las cosas en las que él considera que usted está siendo descuidado, y puede que a veces se lo diga de manera un poco brusca para que usted reaccione. Y usted debe saber que él tiene ahora esa autoridad porque usted voluntariamente lo asumió como maestro. Y usted al mismo tiempo debe cuidar un poco la distancia en lo que llamamos confianza. Ahora usted debe de observar cierto protocolo en cuanto a la manera de dirigirse a él. No es que el maestro ahora se cree ingreído, no. Es que por el propio bien de usted como discípulo, usted tiene que instruirse en una actitud de servicio. Y una actitud de servicio significa también respeto, aunque haya mucha confianza. Pero cuando el discípulo descuida eso porque se cree de mucha confianza con el maestro, está descuidando detalles y poco a poco entonces va apartándose de la ruta adecuada. Los detalles son importantes. Entonces, cuando uno descuida los detalles por desconocimiento o por confusión de la mente, tienes que tener cuidado, porque ya estás sacando un pie fuera de la ruta y ese pie va a arrastrar al otro pie. Entonces, en ese detalle, esa criatura, la tentación de esa criatura fue la siguiente: si hacen tal cosa, vendrán a ser como dioses. Ahí la palabra como es el detalle fundamental. Lo más importante en esa frase no es ni el vendrán, que habla del futuro, del resultado, ni el dioses, que habla de la posición de Dios, sino que dice vendrán a ser como dioses. No dice vendrán a ser Dios. Nunca les dijo que iban a ser Dios, que iban a reemplazar, que iban a ocupar la posición de Dios, sino que iban a ser como dioses, como dioses. Si tú haces eso, vas a venir a ser como un perro. No vas a ser el perro, vas a ser como un perro. A veces usted va por una tienda de ropa y ve unos maniquíes muy bien construidos que parecen seres humanos, ahí perfectos, ¿verdad? Y usted puede decir, mira, es como un ser humano. O sea, es tan exacto, tan parecido externamente que parece un ser humano. Ese cómo es importante. Así que la promesa nunca fue que la entidad viviente iba a ser Dios,
sino que en su confusión, después de haber tomado una decisión determinada, ella iba a ser como Dios, ella se iba a sentir como Dios, ella iba a tener ciertas capacidades y por tanto confundidamente iba a creerse Dios. Eso es muy significativo porque estamos llenos de discursos, cada vez son más esos discursos. Hay dos tipos de discursos peligrosos. El primer discurso peligroso es aquel discurso donde excluye a Dios de la existencia. Hay discursos dirigidos a hablar de todo, de la energía, del universo, del poder, de los no sé qué, de las eras, de las constelaciones, de los no sé qué emisarios de no sé cuántas dimensiones. Hablan de todo el mundo, pero no hablan de Dios. Ese discurso es muy peligroso porque está incitando a la entidad viviente que un poco está confundida a obtener ciertas cualidades o despertar ciertos estados mentales, pero independientemente de Dios. O sea, lo que le está diciendo es, tú puedes tomar en tus manos, tú puedes tomar en tus manos todo, tú puedes ocuparte de todo, solo tienes que hacer esto, practicar aquello, ¿verdad? O sea, Dios no está allí. El devoto sirviente no concibe la vida sin su amo, entonces a él no le interesa eso. No, no, gracias, no, yo no. El segundo discurso peligroso es cuando Dios está presente, pero entonces te explican que tú puedes ser Dios, que de hecho tú eres Dios. Entonces cuando tú le explicas eso, que tiene una parte cierta, pero una interpretación incierta, cuando tú le explicas eso a una entidad viviente cuyo corazón todavía no está completamente purificado, eso significa que todavía tiene semillas de deseos pendientes materiales de disfrute, sutil o no sutil, en su vida, o sea, todavía está llena de cosas allí en potencia, cosas de ese tipo, o contaminaciones o anarcas. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a ser como un riego para esas semillas. ¡Wow! Si voy a ser como Dios, entonces podré lograr ser el millonario que siempre quise ser, o podré lograr ser aquel que podía hacer cosas con su mente fenomenal, como las que escuchó en no sé dónde, o podré, esos sueñitos pendientes de esta vida y de vidas pasadas, cobran vida, cobran ánimo. ¡Wow! Yo quiero eso. Y entonces empieza a alimentar esa idea de ser Dios. Me encanta la idea de que yo soy uno con Dios, de que yo soy Dios, de que, wow, esa idea me encanta. O sea, esos dos discursos son muy peligrosos. Entonces es necesario uno limpiar sus oídos, uno tiene que limpiar su mente, uno tiene que limpiar su corazón, uno tiene que bañarse primero antes de ir a la escuela. El niño, usted no va a enviar al niño a la escuela después que retosó, se sudó, jugó. Usted normalmente, las familias promedio, si el niño tiene clase en la tarde y bueno, el jugó por la mañana, lo bañan, lo alistan bien, lo peinan bien bonito, dentro de lo posible, lo alimentan y ahí va el niño con su uniforme, su ropita sencilla, pero lo más organizadita posible para su escuela, educado por la acera, pidiendo permiso, saludando a todos los mayores, cuidando a los animalitos, ¿verdad? Y siendo amable con sus amiguitos y sus maestros. Eso es lo que se espera de una sociedad humana promedio. Entonces usted limpió al niño. Entonces ese niño está listo para comprender. Pero si usted empieza a escuchar todo tipo de discursos, usted empieza a caerle atrás a todo tipo de camino, a todo tipo de promesa, con su corazón aún lleno de muchas cosas que ha absorbido de este mundo y sus locuras, entonces usted va a, de manera incluso inconsciente o subconsciente, usted va a malinterpretar, usted va a mal tomar cualquier discurso, sin contar que el discurso evidentemente puede estar completamente torcido. Prabhupada siempre hacía hincapié en que
todo lo que uno afirme o todo lo que uno acepte en ámbito de la espiritualidad debe estar confirmado en las escrituras sagradas. Usted no lo acepta simplemente porque le gusta el discurso o le suena bonito. Esa persona tiene que ser capaz de demostrarle a usted que eso está ubicado en varios lugares de la literatura sagrada y que los grandes guardianes o maestros anteriores, los maestros auténticos, confirman esa misma idea. Eso es un espiritualista serio. Él no se deja encantar por el orador, aunque sea el que sea. No, es el obispo de no sé dónde, ok, perfecto, reverencias, qué bueno, su eminencia, qué bueno, pero lo que me diga, yo no lo acepto simplemente porque es el obispo. Yo veo que él me lo está diciendo y está dándome referencias. Mira, porque acá dice, allá dice, bueno, ya el hombre es un hombre serio, perfecto. Porque es muy fácil empezar a ir detrás de la especulación de la mente y cuando uno viene a ver, la escritura está en un lugar y uno creó su propia escritura sin darse cuenta. Y ese tipo de creación o recreación no es saludable y no nos conduce, no nos va a conducir a ningún lugar saludable. Entonces vamos a recordar que el señor Krishna ha descrito a Dhyana Yoga, el método de la meditación, yoga de la meditación, que culmina precisamente en que una vez está controlado el cuerpo, los sentidos, la mente, la respiración, el aire vital, la concentración, ya todo está completamente regulado y controlado por medios mecánicos. Entonces uno comienza a meditar, según Krishna explica allí, en la presencia del Señor Supremo en el corazón, en forma de superalma, en una forma determinada que llaman Vishnu, pero los nombres ahora no son importantes. Allí una forma, no es un resplandor, es una forma, tiene forma. Señores, Satchitananda Vigraha, ese Vigraha significa que tiene forma, no material, pero tiene forma. Entonces allí se absorbe el practicante de yoga de meditación. Y el practicante de Ashtanga Yoga, esa debería ser su finalidad también. Llegar a meditar en la presencia del Señor en su corazón, allí cae en Samadhi, o sea, solo el Señor, para su conciencia, solo el Señor existe en ese momento. Eso no quiere decir que Él dejó de existir, lo hemos explicado otras veces, sino que Él, como identidad material, como ego falso, ya ha dejado de existir. Ya no hay nada que tenga relación a lo que Él era. Ahora Él está de nuevo en su posición de conciencia pura o espiritualidad pura. Eso es lo que significa eso. Pero su identidad sigue existiendo. Porque gracias a esa existencia es que esa entidad viviente ahora en su estado puro puede experimentar dicha felicidad a través del contacto directo con el Señor mediante la meditación o samadhi de Él situado en el corazón. Entonces se dice que una vez establecido allí firmemente está en conciencia de Dios. O sea, a través de ese método también se llega al estado de conciencia de Dios. En los últimos 3 versos leídos, Krishna le describía a Arjuna sobre esa postura de Samadhi y vamos a leer los otros 2 versos que hablan de esa misma postura y de lo que la identifica, que es que el practicante en ese estado solamente ve al Señor Supremo en forma de Paramatma. A donde quiera que él mire, él va a ver al Señor Supremo. Él va a ver la presencia de ese Señor dentro de todo. Incluso dentro de aquello que él tiene calificado como enemigos o enemigos. Allí va a haber la presencia del Señor Supremo. Evidentemente en esa etapa de Samadhi ya no hay tal enemigo ni enemigo, porque las categorías pertenecen al mundo de la mente. Cuando usted trasciende y se libera del mundo de la mente, ya no hay categorías. Ya no hay amigo, enemigo, mamá, papá, hermano, hijo, nieto. Solamente hay entidades vivientes que están cumpliendo un papel histórico determinado y estamos todos enredados en este mundo material. Pero eso es cuando usted trasciende las categorías de la mente. Entonces en ese samadhi no hay categoría, por tanto por eso se dice que esa persona, vamos a recordar el capítulo 3, ve con los mismos ojos a un elefante, a un brahmana, a un comeperro, a cualquiera. Es lo que es simplemente como entidades vivientes espirituales que están enredadas en su propia ilusión. Estamos enredados
en su propia ilusión e identificación con este cuerpo material, con esta mente material y con todo lo referente a lo material. Y en esa identificación lleva tanto tiempo que ha perdido la noción de su verdadera identidad. El verso de ayer decía entonces, un verdadero yogi, o sea, aquel que está situado en la verdadera posición superior del yoga, o sea, relación con el Supremo, me observa a mí en todos los seres y también ve a todos los seres en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Entonces, siguiendo con la línea de ese verso, vamos a leer el verso 30 y el verso 31 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, que explican lo siguiente. Aquel, esto lo dice Krishna, por supuesto, lo sigue diciendo él, aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Es quizás la promesa, una de las promesas, una de las certezas más hermosas del Bhagavad Gita para aquel que tenga fe en las palabras que están en el Bhagavad Gita. Para el que no tiene fe y simplemente está estudiando el Bhagavad Gita como un texto más por curiosidad, quizás las palabras sean intrascendentes, no tengan importancia, son como las otras palabras, pero para aquel que tiene un poquito de fe, que está desarrollando fe en el Señor, es muy hermoso que el Señor le prometa, le diga, le asegure que aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, o sea, aquel que llega a desarrollar amor por mí, que llega a situarse en el estado de conciencia de Krishna, que comienza a meditar solamente en mí, que yo comienzo a ocupar toda su vida, o sea, este que tiene fe plena en mí, o sea, a esa persona a la que se refiere, dice, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. La relación que se establece con Dios en ese estado perfecto es una relación sin fin. Dios explica, Krishna explica, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás, no hay más posibilidad de retroceso ni de caída en ilusión. Esa es la verdadera liberación. Esa es la verdadera liberación, pero para mí, al menos a nivel personal, es una certeza muy hermosa en la cual creo completamente y es una de las que me da fuerzas y convicción para decir vale la pena transitar el camino, vale la pena, a pesar de todas las cosas que me puedan suceder mientras lo transito, vale la pena llegar a ese estado donde ya nunca más pierdo al Señor, ni nunca más el Señor me pierda a mí. Porque vamos a volver a recordar, estamos hablando de Dhyana Yoga, en este caso incluso ese practicante ya se ha situado en una samadhi perfecto, donde él solamente tiene conciencia del Señor, o en ese caso de Paramatma. Entonces el verso 31 dice lo siguiente. Un yogi como ese, sigue empleando la palabra yogi, o sea, aquel que está practicando la relación con Dios. Un yogi como ese, esto es interesante porque miren, disculpen que interrumpa un momento, a veces el fanatismo, la ignorancia, la estupidez crónica de la raza humana nos lleva, nos ha llevado y nos seguirá llevando a tantas discusiones sin sentido, ¿verdad? Ahora usted piensa y dice, bueno, vamos a suponer que hay 3 personas. Vamos a suponer que hay 3 personas. Hay una persona practicante de yoga místico, o sea, yoga aquel de la meditación que llega a situarse en el Señor Supremo en la forma de Paramatma. Un practicante del sendero o doctrina del cristianismo, un practicante del Islam, o incluso vamos a poner a alguien del pueblo judío, que no es lo mismo que un cristiano, porque siguen su tradición a la manera del Antiguo Testamento y sus leyes perfectas. Vamos a ver que en los 3 casos se supone que están viviendo una vida, una existencia centrada en una relación amorosa con Dios desde diferentes emociones o perspectivas, pero es una relación. O sea, el centro de su vida, el sentido de la vida de un practicante sincero de cualquiera de esos 3 caminos, en su estado perfecto, es la relación constante con Dios. Por tanto,
desde esos tres senderos o propuestas de senderos o religiones, esa persona va a ver, se supone que va a ver, va a tener la conciencia de que Dios está en todo. Esa persona ve su vida llena de Dios, independientemente a la doctrina que esa persona exponga o defienda. Ahora, si esa persona vive una relación constante con Dios y se ha establecido en una relación madura con el Señor Supremo, además, independientemente de su cultura, su doctrina, lo que él profesa, la filosofía, teología, etcétera, etcétera, hablo de tu posición existencial, que eso no tiene que ver nada con tu fe. Mi fe es de tal tipo, la fe cambia. Tu posición institucional, estás situado donde, en una relación consciente, amorosa, perfecta con Dios, donde lo ves como el controlador de todo, el dueño de todo, el amigo de todos, el amo de todos, el amor de todos, perfecto. Ya, estás allí, perfecto. De manera consciente, perfecto. Entonces, eso quiere decir que si lleváramos eso al término de yoga que hay en el Bhagavad Gita, esas tres personas están en yoga. Esas tres personas están practicando yoga porque ellos están ejercitando su relación original con el Señor Supremo, y esas tres personas en su perfección están en samadhi porque ellos están absortos y solamente Dios, para ellos todo en su vida es Dios. O sea, esas personas están en samadhi. Entonces, cuando Krishna explica y habla de un yogi como ese, cuando Krishna explica la palabra yogi, no se refiere a alguien que va a un gimnasio o que en su casa tiene una esterilla y la pone en el suelo y allí hace asanas, respira. Él no se refiere a eso porque estaría limitando el término yogi. Y yogi significa aquel que ha realizado su relación consciente con el Señor Supremo. O sea, si yoga es la ciencia de relación con Dios, entonces yogi es el practicante de yoga, es el practicante de la relación con Dios. Entonces, un cristiano, en su posición madura como cristiano, hablo de un cristiano sincero, auténtico, es un yogi. Un musulmán que practique el Islam en su posición sincera y auténtica desde el Corán, y vea a Alá en todas partes y en su vida esté fija en Alá, es un yogi. Un judío que vea al Señor Supremo en todas partes, el creador, el fundador, el padre, el amigo, todo es un yogi. O sea, esto lo estoy diciendo no para que lo discutan con nadie, sino para que lo entiendan ustedes, y cuando escuchen la palabra yogi en las escrituras, sepan que se refiere a cualquier entidad viviente que está conscientemente viviendo y ejercitando la relación con Dios desde una posición favorable de amor. Esto significa que no es que vean a Dios como su enemigo, sino que lo ven como su padre, su amigo, su amo, cualquier posición amorosa, y se entregan a ese Señor y viven en la presencia eterna de ese Señor. Eso es un yogi. Tiren abajo de la mesa, tiren, derrumben todas esas divisiones que hay encima de la mesa del mundo moderno. Divisiones doctrinales, divisiones de esto, que si este es cristiano, que si aquel es musulmán, que si aquel es no sé qué, que si aquel... Si está presente la relación con Dios, olvídense de la clasificación, el nombre y el vestuario. Esos son tonterías culturales, tiren eso abajo y quédense. Esa entidad viviente está en relación con Dios. Ya, más nada que eso. Una vez a Chaitanya Mahaprabhu le preguntaron, ¿verdad? ¿Qué era él? Si era un brahmana, si era un esto, si era un aquello, todas esas filas de divisiones que están en la mente humana, que son necesarias socialmente, pero no espiritualmente. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, yo no me considero, fíjense, Chaitanya Mahaprabhu no era un vendedor de pan de la esquina, era el avatar dorado. Así que sus palabras tienen autoridad. Dijo, yo no me considero un brahmana, o sea, un sacerdote erudito,
tampoco soy un satriya, o sea, tampoco soy un guerrero, tampoco soy un vaishya, o sea, no soy un comerciante ni un criador de vacas, o sea, no me interesa la economía. Tampoco soy un sudra, o sea, tampoco me considero aquel que ayuda a los otros tipos de trabajo. Tampoco soy un brahmachari, tampoco soy un casado, tampoco soy un retirado, tampoco soy un sannyasi. O sea, él dijo que no se consideraba ninguna de las posibles divisiones sociales que había en ese momento en India. Dice, yo solo me considero, escuchen esta palabra, das anudasaka. Ese das, recuerden que significa sirviente, recuerden a mi nombre, termina en das, Salashmina Chaitanya das, ese das es sirviente. Dice el señor Chaitanya Mahaprabhu, das, vuelve a repetir después, das anudas. O sea, ese anu significa el que está después de, o sea, más atrás. Entonces él dijo, sirviente, sirviente, más atrás, sirviente. Eso sí lo traducimos literalmente. Si lo traducimos coherentemente sería, yo simplemente me considero el sirviente del sirviente, del sirviente, del sirviente, de los pies de los dos del Señor. Esa es la indicación que nos da el Avatar Dorado. O sea, cómo nos debemos, en qué posición nos debemos ubicar. No en la posición de cristiano, musulmán, vaisnava, islámico, no sé cuántas cosas más, inventos y cosas y cosas. No, esas posiciones son culturales, socialmente establecidas, pero no eternamente establecidas. Simplemente su posición original, sirviente del Señor Supremo. Entonces, cuando usted ocupa esa posición, todas esas barreras se derrumban. Por eso la fórmula de la paz, Prabhupada explica que es volver a establecer la relación consciente con Dios, porque cuando tú te relacionas conscientemente con Dios, Dios es todo ya. Ya no hay con quién fajarse. Ya no hay que tierra querer para mí, porque esa tierra es de Dios, como yo la voy a querer para mí. Deja que el otro viva ahí, yo vivo aquí, Dios me va proveyendo, Él le va dando provisiones a Él también. O sea, ya la fórmula de la paz. Pero queremos ser Dios, por tanto esta tierra me pertenece, ahora también quiero aquella, pero me gusta tu esposa, así que voy a tratar de que sea también ahora mi esposa y que te deje a ti. O sea, queremos ser Dios, queremos. Pero como no lo somos, no podemos hacerlo con éxito. Y entonces lo único que traemos es problemas, tonterías, boberías y cosas. Y cosas. Entonces, yogi, cuando escuchen la palabra yogi, ustedes que están sinceramente abriéndose a las enseñanzas de Krishna Bhagavad Gita, que están tratando de abrir su mente, iluminar su corazón, botar toda la basura que hay en ellos. Cuando escuchen la palabra yogi en las escrituras, considérenlo como una entidad viviente que se ha restablecido en su posición de relación consciente con Dios. Y olvídense de si practica tal doctrina. Lo importante es, ves a Dios en todas partes. Dios ha ocupado toda tu vida completa y se ve en tu comportamiento. La prueba de eso, o sea, eres manso, eres humilde, eres entregado, eres amoroso con las personas, eres paciente, eres comprensivo. Yogi, tú eres yogi. Yogi, más allá de donde vayas, del templo que vayas, del nombre de la institución a la que pertenece, que si es de tal cosa, más allá de eso, para mí, tú eres yogi porque yogi es el término que la escritura me dice, tú eres yogi. Tú estás practicando yoga. Fíjense, yoga no significa hacer esto, hacer aquello, este ejercicio o aquel. Significa, estás practicando tu relación con Dios, entonces tú estás practicando yoga. De una forma o de otra, este método, aquel método perfecto, pero estás practicando yoga. No estás practicando tu relación con Dios o no te estás acercando al punto de inicio de relación con Dios o no te interesa ese punto, entonces realmente para las escrituras no estás practicando yoga o tu idea de yoga está incompleta. Entonces el Señor Krishna sigue diciendo, un yogi como ese, o sea, que lo ve en todas partes, que nunca lo pierde a él, que él nunca se pierde, que se dedica al venerable servicio de la superalma,
O sea, aquí habla del oficio eterno del yogi. El oficio eterno del yogi, en el caso del yoga, de la meditación, como ve a Dios en forma de superalma, se dedica eternamente a servir a esa superalma. ¿Qué pasa con la superalma? Habíamos dicho que el Señor en forma de superalma se encuentra en el corazón de toda entidad viviente. Entonces, miren, cuando usted logra ver algo, ese ver significa comprender algo en verdad en usted, automáticamente ya lo va a comprender en todos. Vamos, por ejemplo, vamos a suponer que un niño aprende en la escuela el color rojo, ¿verdad? La maestra le dice, miren, este color se llama color rojo. El niño tiene 5 años, 4, 3, no sé los que tenga. Hasta ese momento en su vida, el niño no tenía un nombre para ese color, aunque ese color siempre había estado presente en diferentes momentos de su vida, en juguetes, en ropita, pero él no le prestaba atención porque simplemente era una estimulación cromática en sus pupilas. Ahora en su mente se plantó un nombre, una etiqueta rojo y él comienza a reconocerlo. A partir de ese momento, fíjense, obsérvenlo en cualquier niño, en la mayoría de los niños. Ahora si usted sale con el niño, cuando el niño vaya pasando por el lado de algo rojo, va a decirle, mira, mira, eso es rojo. El niño ha pasado por ahí muchas veces, pero nunca le ha llamado la atención eso que está pintado de rojo. Y ahora lo ve, o sea, lo ve conscientemente rojo. O sea, cuando usted descubre algo en usted, ese algo comienza a verlo en todos los lugares donde ese algo está. La prueba fidedigna de que una persona está en Samadhi, de que ha comprendido de verdad que es alma espiritual, de que ha visto al Señor en su corazón, en persona, en la expansión de Paramatma, es que automáticamente comienza a verlo en donde quiera que él está. Cuando esa persona toma conciencia de su propia alma espiritual y del propio Señor, ya esa conciencia significa identificar. Ha despertado la capacidad de identificar, está en un plano diferente. Ahora esa persona va a ser capaz de ver eso mismo donde quiera que esté. Cada vez que ella vea una entidad viviente, ella va a poder comprender y tomar conciencia, no por teoría, por experiencia propia, de que allí hay un alma espiritual y ahí también está el Señor Supremo. Ella va a ser capaz de ver al Señor Supremo en todos los lugares. Entonces, genuinamente, de forma natural, ¿qué pasa si usted comienza a tomar conciencia seria de que Dios está en cada entidad viviente? Automáticamente sientes amor y reverencia hacia esa entidad viviente. Aunque no lo demuestres por fuera con un saludo, no importa, pero por dentro, wow, porque no es hacia ese cuerpo. Usted está viendo conscientemente la presencia de Dios, pero usted se supone que ama a Dios, entonces usted automáticamente va a sentir amor infinito hacia eso. Pero usted no está sintiendo amor infinito hacia ese cuerpo específico material, sino lo que hay contenido en ese cuerpo. Por eso es un proceso natural, pero si usted intenta sentir amor por todos, no lo va a lograr. Porque siempre va a establecer diferenciaciones porque aquel te cayó un poquito mal, porque aquel tiene cara de serio, porque aquel te dijo palabras ásperas. Porque tú estás intentando sentir amor con todo, por todos, pero eso no lo vas a lograr nunca. Eso es un fruto, eso es una revelación del avance espiritual. Así que mejor encamínate en tu camino, sigue tu camino de progreso y cuando ya estén listas las condiciones, solo sin querer comenzarás a sentir amor por todo. Pero no te fuerces, no te forces a ti mismo a esa postura. No hagan eso. Y si alguien les dice, les obliga, les insta, tienes que ver a todos igual, tienes que ver a todos con el mismo amor. No, no. Es una orden muy bonita, pero es absurda. No se puede lograr esa meta si las condiciones no están creadas. Primero tienes que llegar a ver al Señor en ti mismo. La humanidad se ha pasado el tiempo fuera, logrando cosas fuera, estudiando fuera, aprendiendo fuera. Y es una tonta, la humanidad está atontada. Tienes que lograrlo en ti. Lógralo en ti y después solo ya lo verás en todos. Y entonces saldrá genuinamente tu amor por todos y serás compasivo, paciente, bla, 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 pero no por tradición familiar,
será porque no puede ser de otra manera, porque eso emerge, brota, brota, brota. Y las personas no van a entender, ¿y cómo tú puedes ser así? Incluso con esa persona que te maltrató hace 2 años. Pero tú no entiendes cómo es que está haciendo ahora así. Si el año pasado tú sentías odio por esa persona, ahora no entiendes cómo es que estás sintiendo compasión. Nada, no tienes que entender nada. Es el fruto de un progreso en tu despertar de conciencia espiritual. Pero tiene que ser el fruto, no puede ser un implante, no puede ser una prótesis, tiene que ser un fruto natural. Así que no se sientan mal si aún sienten ciertos sentimientos hacia diferentes criaturas o no pueden ver a todos con los mismos ojos. No se sientan mal por eso. Simplemente recuérdense ustedes mismos. Yo estoy en proceso y proceso significa que todas las diferentes contaminaciones que hay en mi corazón poco a poco irán resolviéndose. Yo confío en eso porque sé que el método que estoy siguiendo es genuino. Ahora, ¿cuándo será? No sé, pero ese no es mi asunto. El Señor Krishna me enseñó en el capítulo 3 y me lo rectificó en el capítulo 5, que no me fije en el resultado, que simplemente me dedique al procedimiento. El procedimiento es comenzar a relacionarme conscientemente con Él, bajo la guía de alguien que esté relacionado con Él. Ese es el procedimiento. De acuerdo a mis cualidades personales, sin renunciar a ellas y sin querer ser como alguien, ¿no? Como nadie. Yo, mis propias cualidades, aprender a usarlas en dirección al Señor. Solo eso. Entonces van a ver cómo todo poco a poco va sucediendo sin usted ni percatarse. Y cuando usted venga a ver, wow, usted está viendo de manera diferente todo. Esa es la cuestión. No, no se dejen llenar más la mente de confusiones, porque el que no ha comprendido, lo único que crea es confusión en la gente. Aunque tenga un cargo determinado en una institución religiosa, la religión es necesaria porque es un evento social, ¿verdad? La religión no es más que el intento siempre imperfecto, de lograr estimular la ejercitación de nuestra conciencia divina, nuestra conciencia espiritual. Estamos en un mundo material y hay que buscar un método material y ese método se llama religión, pero siempre va a ser imperfecto porque cuando la espiritualidad se trata de traer a códigos materiales, siempre trae muchos problemas. Entonces es importante cobrar lucidez. Es necesario, porque es necesario buscar algo material, un libro, un texto, algo con lo cual yo me identifique, que me sirva para empezar mi entrenamiento espiritual, pero tiene que empezar en este mundo material. Pero yo tengo entonces que hacerlo con lucidez, no puedo hacerlo con falta de comprensión, porque si no caigo en el fanatismo, las guerras, en los odios, las divisiones. Yo tengo que hacerlo con mucha lucidez. Es importante, pero para eso tengo que tener una guía lúcida. Lo primero que me tengo que preguntar ¿es esa guía lúcida? Lúcido significa coincide de verdad con un conocimiento científico de las escrituras. Las escrituras hay que comprenderlas de manera científica. No puede comprenderse de manera superficial porque te pierdes. Y después, si tienes poder, destruyes la vida de muchas personas. Literalmente, destruyes la vida de muchas personas. Y eso es violencia. Y eso no se debe hacer. Pero usted debe cuidar entonces la integridad de su propia vida. Usted debe de ser cuidadoso con eso. Entonces termina el verso diciendo, o sea, se dedica al venerable servicio de la superalma, o sea, se dedica al servicio devocional, el yogi se dedica a servir a Dios a través de su vida cotidiana, no es yéndose a un templo o a no sé dónde, no, en su propia vida cotidiana. Y sabiendo, esto es importante, que yo y la superalma somos uno. O sea, Krishna explica algo aquí muy importante. Ojo, mira, ese yogi ha comprendido que esa superalma no es más que una expansión de mí. O sea, yo soy el original. Yo y la superalma somos uno. Esa persona que ha comprendido eso permanece siempre en mí en todas las circunstancias.
Pero estábamos hablando ahorita de las escrituras y la confirmación desde las escrituras. Bueno, cada cual tiene un aprendizaje diferente, por tanto podría interpretar esto de que yo y la superalma somos uno de modo diferente, así que ¿por qué yo tengo que aceptar que la superalma es una expansión de Krishna y que Krishna es la personalidad de Dios original? ¿Por qué yo tendría que aceptar eso? Porque ya hablamos de la ciencia y de las pruebas científicas, perfecto. Vamos a recurrir simplemente a los textos autorizados también por todas las tradiciones. Ninguna tradición se atrevería a decir que estos dos textos, así como el Gita, nadie se atreve a decir que es falso. Nadie se atreve a decir que el Srimad Bhagavatam y el Brahma Samhita son dos textos muy diferentes, autorizados, son falsos. Perfecto. Vamos a tomar dos referencias un momentico, una de cada una de esas escrituras, que pertenecen incluso a autores diferentes. Vamos al Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 28. Y en el capítulo 3 del Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami describió numerosas encarnaciones del Señor, incluyendo la encarnación de Mahavishnu, Vishnu, Narayana, todo eso, ¿verdad? Que es la que normalmente se toman como el Señor Supremo en esta tierra, al menos en India. Entonces, en el texto 28, después de describir todo eso, dice: todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias del Señor o porciones de las porciones plenarias del Señor o algo semejante. Pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas, o sea, las encarnaciones, aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos, o sea, los demonios, por llamarlo así en las escrituras. El Señor, en su caso, se encarna para proteger a los teístas, o sea, a los que tienen una relación con Él. O sea, este texto explica en el centro del texto que dice que todas las encarnaciones, incluyendo Vishnu, Narayana, etcétera, etcétera, todas son o expansiones del Señor, o porciones plenarias de las expansiones, o porciones de las porciones de las porciones. Entonces dice, pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. O sea, el que está hablando el Bhagavad Gita es la personalidad de Dios original. Pero vamos a ir a algo que no tiene que ver con el Srimad Bhagavatam, vamos a ir al Brahma Samhita. En el Brahma Samhita significa colección, una colección de textos, colección de sabiduría, y Brahma significa una colección de sabiduría hablada por el Señor Brahma, la criatura más inteligente de este universo, de hecho el creador del universo material. Vamos a ver qué dice el Señor Brahma en la Brahma Samhita. Señor Brahma, la Brahma Samhita, capítulo 5, inicia con el siguiente verso. Vamos a ver, a ver si me abre aquí, perfecto. Dice el primer verso de la Brahma Samhita. Un momento que se fue. Disculpen, se me fue para arriba y estamos acá, ya estamos llegando. La tecnología y yo a veces tenemos nuestras diferencias. Perfecto. Dice el primer verso de la Brahma Samhita. Ishvaraha Paramaha Krishnahat Sachitananda Vigrahat Adir Govindahat Sharvat Karanat Karanam. En español significa: el Señor Supremo, la personificación de la verdad, la conciencia y la bienaventuranza, es Govinda Krishna. Él no tiene principio, es el origen de todo lo que existe y es la causa de todas las causas. Eso es el Brahma Samhita, primer verso. Ese es el verso semilla o el verso temático central de
Brahma Samhita. O sea, Brahma Samhita y el Srimad Bhagavatam, para no citar muchos versos más, declaran como prueba añadida que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Por tanto, hay autoridad suprema para decir la superalma y yo somos la misma cosa. O sea, Krishna dice que el yogi sabe que él y la superalma son la misma cosa. O sea, la superalma es una proyección, una expansión del Señor Supremo Krishna. Esto lo dejo ahí para reflexión en sus textos, no para que nadie acepte o no acepte, sino son simplemente algunas pruebas para que ustedes reflexionen. Y después entonces cada cual vaya comprendiendo según su propio procedimiento. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que sea un día bendito, lleno de bendición, y a saber, la mayor de las bendiciones significa que uno cobre un poquito más de lucidez con respecto a nuestra posición original, que es diferente a este mundo material, y con respecto a la posición de Dios, que es trascendental, y con respecto a la relación que hay entre ambos, y sintamos en algún momento el deseo genuino de vivir consciente y amorosamente esa relación. Esa es la mayor bendición de todas las bendiciones. La mayor bendición no es tener más dinero, más carros, más mujeres, más esposos, más pasaportes para viajar a no sé cuántos países muy lujosos, tener poderes místicos, tener el poder de sanar el cuerpo material de alguien, tener el poder de hacer un viaje astral. Esa no es la mayor de las bendiciones. La mayor de las bendiciones es la bendición de quedar en libertad absoluta, porque la libertad es la mayor de las bendiciones. Y entonces, allí está. Bendiciones para todos. Que todo sea lindo, que todo sea en armonía, que todo sea en paz en nuestras vidas hoy, y que no dejemos de pedir al Señor que por favor nos ayude porque necesitamos de su ayuda, porque solos no podemos atravesar este terrible océano de existencia material. Hare Krishna, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,